Y muy buenas noches a cada uno. Feliz sábado. Ya ha comenzado el día de descanso, el cual Dios bendijo desde el principio de la creación. Y ahora podemos disfrutar de ese descanso también en él. Nomás una pequeña introducción para aquellos que van a ver este video después o tal vez ahorita. Yo me llamo Salvador Gómez y vamos a continuar donde habíamos quedado en nuestro estudio. eh, la última vez que estábamos reunidos, eh, el sábado pasado, ¿verdad? Entonces estábamos estudiando, a ver quién recuerda. ¿Hay alguien que recuerda qué es lo que estábamos estudiando? El sábado pasado era que estábamos estudiando de las señales o de los monumentos. Los monumentos, te recordaste, Ajá. uno de los las láminas que teníamos aquí. Que habla de Muy bien, muy bien. Ok, entonces, a ver, ¿alguien Que más? nada ¿Alguien más? podrías, que todo eso queda para que no sea, más bien para que sea parte de la historia, ¿no? Para que sea parte de la historia. Y Sí. que eso nos lleve al por qué, Al por qué. al por qué tiene que ser parte de esa historia, por qué se quedó esa señal o esa marca ahí, ¿no? El marco histórico Marco quedó histórico. en la historia y por qué, el por qué quedó esa marca, cuál es la importancia, ¿verdad? Porque se supone que estamos haciendo un estudio bíblico, ¿verdad? Pero estamos hablando mucho de la historia. Pues Guillermo Miller, Ajá. él fundó él empezó a dar él descubrió la, la historia que ahorita tenemos que repasar, llevar ¿cómo esta, ¿cómo se llama? La creencia adventista. Es por eso que nosotros. ¿Y por qué y por qué fue que se les puso, ¿verdad? Ese término de adventista y por qué la palabra adventista? Ajá, ¿de dónde proviene la palabra adventista? Entonces sería como acaba de mencionar mi madre. El adventismo proviene del señor Guillermo Miller, ¿verdad? Guillermo Miller. Ahora, es algo muy diferente a lo que se conoce hoy en día, ¿verdad? Acerca del adventista del séptimo día, ¿verdad? Porque Guillermo Miller no era adventista del séptimo día. Eso ya se estableció después de lo que se conoce como el gran chasco. Eso ya se inició con la la señora Elena White. Y bueno, esa historia también la vamos a cubrir. Queremos saber todo, ¿verdad? Lo más que podamos sacar de la historia. Y la razón por la cual es porque quedó bien marcado. Y con el propósito de darnos a ver los cumplimientos de las profecías de Daniel y el Apocalipsis, ¿verdad? Estos libros no se han comprendido de la manera adecuada. Y muchos hasta, como vamos a ver en este estudio, no quieren saber. Niegan de que se pueden comprender de alguna manera, ¿verdad? Entonces, al contrario a lo que pasó con Guillermo Miller. Guillermo Miller fue una persona que, como vimos, fue deísta, una persona que llegó a rechazar por completo el entendimiento general acerca de lo que es Dios. Un deísta cree que Dios creó y existe, pero no está involucrado en los eventos del mundo que él había creado. O sea, que nomás lo creó y lo dejó. Ya.
Ok, pero vimos que él en su testimonio acerca de la guerra de Plattsburgh en 1812, él nos habla acerca de que en ese evento no tan solo Dios lo salvó a él o lo protegió personalmente a él, ¿verdad? Pero también a los Estados Unidos como país, también Dios tenía su mano protectora sobre ella, ¿verdad? La razón por la cual la vamos a ver aquí después de descubrir más de acerca de las profecías, pero eso quedó bien marcado en su mente, ¿verdad? De Miller, de que por qué si Dios está tan retirado de lo que pasa aquí en la tierra, ¿cómo puede ser que esto vaya a pasar, este milagro? Porque los que iban en contra de Estados Unidos eran muchos más, con muchas más armas, con mucho más naves y todo, y con un grupito ganaron los de Estados Unidos esa guerra, esa batalla. Por eso se conoce como una guerra bien famosa por causa de eso, de que eran muy pocos en número y sin embargo aún así ganaron. Y cualquiera puede buscar esta información, no se lo estoy inventando, ¿verdad? Está en Google. Entonces, está en Google, lo pues puede. Es historia, ¿no? De es la guerra historia. de Estados Unidos. La guerra de Plattsburgh. Plattsburgh. Y ahí se puede ver ese evento milagroso. Terminó en el año, que a ver qué recuerda, septiembre 11. Porque aquí dice el año, mira, 1812. Entonces en 9/11 ese milagro sucedió. No, de lo que había hablado en Hawái, sí sucedió ese milagro, de lo que ella había tenido en la visión. Ok, ahora, Ahí no te me adelantes. No te me adelantes. Estamos hablando de la guerra de Plattsburgh, de 1812. En esa fecha, la misma fecha que reconocemos hoy en día, ¿verdad? Lo que pasó en 2001 es lo que a lo que se está refiriendo mi mamá. En ese evento con Guillermo Miller, Dios protegió. Eso fue el milagro. Ajá. Eso fue lo que lo hizo pensar de que Dios tenía que estar presente para que ese milagro suceda. Y eso es lo que lo llevó a una persona que no creía en las escrituras, no creía que eso era algo verdadero, ¿verdad? Lo llevó a investigar, porque a él le gustaba leer, ¿verdad? Le gustaba leer, le gustaba la escritura, pero hubo otras cosas que pasaron en su vida anterior. Antes de esa batalla en Plattsburgh, había otras cosas que lo llevaron a negar, ¿verdad? Y eso también lo habíamos leído. Acerca de su vida más temprana, fue bautista y luego cosas que vio en la iglesia como que no le cuadraba, ¿verdad? Se hizo deísta, pero en ese evento, ahí lo llevó a estudiar las Sagradas Escrituras. Y ahora vamos a ver cómo fue que eso pasó. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a abrir aquí. Vamos a hablar un poco acerca de su educación. ¿Okay? En Proverbios 22:6 dice, a ver, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere grande no se apartará de él. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando fuere viejo. Ok, entonces vamos a ver en cuanto a la
educación de Guillermo Melo, y dice, su madre era mujer de verdadera piedad. Entonces él tuvo un buen modelo en casa. Dice, de modo que durante su infancia estuvo sujeto a influencias religiosas. Sin embargo, siendo aún niño, tuvo trato con deístas. O sea, desde niños ya tuvo esa influencia, ¿verdad? Dice, cuya influencia fue reforzada por hombres de disposiciones humanitarias y benévolas. O sea, vio en ellos que se portaban bien, no eran personas malas, ¿verdad? Dice, viviendo como vivían en medio de instituciones cristianas, sus caracteres habían sido modelados hasta cierto punto por el medio ambiente. Debían a la Biblia las cualidades que les granjeaban respeto y confianza. Y no obstante, tan hermosas dotes se habían malogrado hasta ejercer influencia contra la palabra de Dios. Al rozarse con esos hombres, Miller llegó a adoptar sus opiniones. Las interpretaciones corrientes de las Sagradas Escrituras presentaban dificultades que le parecían insuperables. Que no, como dicen, pues que no eran capaces de entender, por Pues decirlo así. no les, no se les hacía, ¿cuál es la palabra? Razonable, ¿verdad? Sí. No les parecía razonables y por eso es que llegaron a ese extremo deísta. Okay. Por completo pusieron a la palabra de Dios a un lado, creyendo en un Dios, ¿verdad? Ajá. Porque se portaban bien, se llevaban bien con la gente, no eran mala gente, Okay. ¿verdad? Creían en Dios. Sin embargo, en cuanto a la palabra de Dios, lo habían puesto a un lado por causa de esto, por causa de las interpretaciones corrientes de las Sagradas Escrituras. Presentaban dificultades que le parecían insuperables. Entonces es importante, ¿verdad? Ajá. Es importante porque todos están viendo, el mundo está tomando nota de lo que creemos, ¿verdad? Entonces, si algo no tiene sentido, pues ¿cómo vamos a querer enseñarle a alguien algo que pues simplemente no tiene lógica, no tiene sentido, ¿verdad? Ok, bueno, eso fue lo que le pasó. Ahora, nota, dice, pero como al paso que sus nuevas creencias le hacían rechazar la Biblia, no le ofrecían nada mejor, ¿verdad? O sea, aunque él estaba en esa posición, ¿verdad? No había algo que le ofrecía como un futuro, ¿verdad? Para él todo era oscuro, no veía más allá de la muerte, ¿verdad? Okay. Entonces dice, con que sustituirla distaba mucho de estar satisfecho. Sin embargo, conservó esas ideas cerca de 12 años. Pero a la edad de 34, ¿verdad? Esto fue en 18-16, el Espíritu Santo obró en su corazón y le hizo sentir su condición de pecador. No hallaba en su creencia anterior seguridad alguna de dicha para más allá de la tumba. Ahí está, ¿verdad? Ajá. Entonces para él no le estaba cuadrando nada. Y eso es lo que los llevó a sentir su necesidad de Dios, de una explicación, de un Salvador, de algo que le haga entender. Comprender. Eso que para él era insuperable. Sí. Dice, la obra de Dios
en Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo, Jesús es el que está hablando, dice, Ajá. yo os digo la verdad. Os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas, si me fuere, os lo enviaré. ¿Okay? Ahora anota el verso 8. Y cuando Él venga, hablando del otro Consolador, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Redarguir Redarguir. ¿Qué significa eso? como, Recordar. como, Reprender. Reprender. ajá, como hacerte reflexionar, Reflexionar. meditar en Hacerte ver tu pecado. ajá, ¿Ok? como Hacerte. remordimiento de conciencia. Sí, eso merito. Eso, merito. Ajá. Tal vez Ok, eso. entonces redarguirá al mundo de pecado. ¿Verdad? Nos hace ver el pecado que hay en nosotros. Y luego dice, y de justicia, de lo correcto, de hacer lo correcto, y de juicio, que va a haber un juicio. O sea, un día Dios va a juzgar. Y eso es la obra del Espíritu Santo, de hacernos ver nuestra necesidad como pecadores, de ver lo correcto y también de saber que habrá un juicio final. Apartarte pues más bien del mal y seguir el bien. Sí, Poder comprender, como dijo él, o sea, a través del redargüimiento ujú, que uno siente, ¿verdad? Que de eso se trata, que el Espíritu va a venir sobre nosotros para hacernos reflexionar en lo que estamos mal, ¿no? Y ponernos a cuentas con Dios cuando lo buscamos, para sentir esa necesidad de buscar a Dios, sí, creo yo, no sé. pues sí, porque Dios nos muestra, ¿verdad? Lo que somos, pues sí, nos muestra el camino, pero antes de eso nos muestra nuestra necesidad. Si no tenemos necesidad, pues ¿habrá una persona que no está enferma que vaya al hospital? No, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, claro, tenemos que saber que necesitamos salvación, necesitamos alguien que nos quite el pecado y es Jesús. Eso ya sabemos, su nombre representa que salvará a su pueblo del pecado. De eso nos ha salvado, de eso se trata su muerte, su sacrificio, todo eso, ¿verdad? Entonces, pero también tenemos que tomar en cuenta que la obra del Espíritu Santo, la obra que hace en nuestros corazones es hacernos ver que necesitamos a un Salvador. De que también va a haber un tiempo en el cual tendríamos que responder por pecados que no hemos confesado. ¿Sí me entienden? Entonces, esto es la experiencia de Guillermo Miller. Y eso es lo que lo llevó a estudiar, ¿verdad? Vamos a ver, dice la convicción. El porvenir se le presentaba sombrío y tétrico, refiriéndose años después a los sentimientos que le embargaban. En aquel entonces dijo, al pensar en el aniquilamiento, o sea, la muerte, la destrucción, me helaba y me estremecía, dice. Y el tener que dar cuenta, ahí está hablando del juicio, y al tener que dar cuenta, me parecía entrañar destrucción segura para todos. El cielo antoja, ¿cómo se dice esa palabra? Antojábaseme. Ajá, antojábaseme
de bronce, o sea, así sentía el ambiente. Dice, sobre mi cabeza y la tierra hierro bajo mis pies. La eternidad, ¿qué será? La muerte, ¿por qué existía? Cuanto más discurría, tanto más lejos estaba de la demostración. Cuanto más pensaba, tanto más divergentes eran las conclusiones a que llegaba. Traté de no pensar más, pero ya no era dueño de mis pensamientos. Me sentía verdaderamente desgraciado, pero sin saber por qué. Murmuraba y me quejaba, pero no sabía de quién. Ahí es esa necesidad del Salvador. Ajá. Así se Cuando sentía. uno se siente Cuando así uno se como, siente mal y como- mal y mal, ¿verdad? Sí, porque llega el momento en que también uno Ujú. se siente como con esa soledad a veces, ¿verdad? Ujú. Incomprendido, no sé, tantos sentimientos Y que le eso llegan a fue, uno, ¿verdad? él está describiendo la obra del Espíritu Santo Ajá, ay, cómo obrando en su en vida. su vida. Ok, ahora nota. Dice, se dio cuenta de esto. A comenzar a estudiar la Biblia, se dio cuenta que es una carta de amor de Dios. Juan 5:39 y Juan 12:32 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahora, aquí cuando Jesús dijo eso, no había Nuevo Testamento. Todavía no. Todavía no se había hecho el Nuevo Testamento. Aquí está hablando Jesús del Antiguo. Entonces, al decirnos escudriñar las escrituras, y él les hablaba a los judíos en este verso, ¿verdad? Ujú. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está hablando, ¿verdad? Entonces, si queremos aprender de Jesús, vamos al Antiguo escudriñar. Testamento, a escudriñar el Antiguo Testamento, dice. Porque esas son las escrituras de la cual está hablando. Ujú. El Nuevo Testamento simplemente es una revelación del Antiguo. Todo lo que se había predicho acerca de Jesús está en el Nuevo Testamento. Se grabó, ¿verdad? Para ver el cumplimiento de lo que ya se había dicho, ¿verdad? Desde el principio, Ajá. desde Génesis 3:15, la promesa que les hizo, ¿verdad? Que vendría uno, ¿verdad? Esa que promesa se la hizo a Adán y a a Eva. Adán y Eva les dijo que iba a venir uno, que iba a aplastar la simiente de la mujer, dice, iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que es Satanás, y que en ese momento iba a también recibir una mordida, ¿verdad? Y eso sucedió en la cruz. Él pudo sentir esa mordida de Satanás al morir por nuestros pecados. Al llevarse nuestros pecados, Él sintió esa mordida. Es lo que el pecado hizo en Él. ¿Ok? Ajá. Ahora, a través de las escrituras es lo que vemos. Profecía y profecía, profecía, hablando de todo lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? Ajá. Y el Nuevo Testamento simplemente es el cumplimiento. Ahora, Juan 12:32. Y yo, hablando Jesús, dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si fuere levantado de la tierra, Uh-huh. a todos traeré a mí mismo. ¿Y cuándo sucedió eso? Levantado de la tierra. ¿Cuándo fue ¿Cómo, levantado cómo? de la tierra? No entiendo esa parte. Cuando resucitó. Cuando Mm. resucitó. No fue cuando resucitó. No. Aquí está hablando de su crucifixión. Ajá. Dice,
si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y si no es cierto eso, ¿a quién, quién no es conmovido aún por las películas de Jesús cuando está en la cruz? Eso es lo que está dando a entender, ¿verdad? Que a eso es lo que va a atraer a la gente. Ese es el mensaje de amor de Dios para la humanidad. De esa manera atrae a todos, ¿verdad? Y eso es lo que nos encontramos esa historia a través del Evangelio. Y ese Evangelio es el Evangelio que se había anunciado desde el principio. Dios y su Hijo ya tenían un plan desde antes de la creación, antes de cualquier cosa. Ellos ya habían hecho un plan en caso que el hombre caiga. Wow. Sí. Entonces, la Biblia, lo que estamos viendo es una carta de amor de Dios. Porque nos revela ese plan, nos revela quién es Jesús, quién es el Hijo, y también nos revela al Padre. Porque al revelar el Hijo, de la misma manera revela al Padre. Él es la reflexión perfecta de Dios. Cuando vemos a Cristo, vemos al Padre. ¿Sí entendemos eso? ¿No? Sí. Ok. Vamos a leer aquí. Seguimos con el testimonio de Guillermo Miller. Dice, el Salvador amoroso, el cual encontró después de comenzar a estudiar. En ese estado permaneció varios meses. De pronto, dice, el carácter de un Salvador se grabó hondamente en mi espíritu. Me pareció que bien podía existir un ser tan bueno y compasivo que expiará nuestras transgresiones y nos librará así de sufrir la pena del pecado. Y eso fue lo que hizo. Ajá. Dice, sentí inmediatamente cuán amable había de ser este alguien. Y me imaginé que podría yo echarme en sus brazos y confiar en su misericordia. Pero surgió la pregunta, ¿cómo se puede probar la existencia de tal ser? Nota las preguntas. ¿Cómo se puede probar la existencia de tal ser? ¿De qué manera se comprueba? Dice, encontré que fuera de la Biblia no podía obtener prueba alguna de la existencia de semejante Salvador. Fuera de la Biblia no hay no hay respuesta. No hay ningún otro libro que hable de él. No hay otro libro, no hay nada que lo anuncie y que hubiera dicho esto va a pasar en algún tiempo, ¿verdad? Ahora, dice, no podía obtener prueba alguna de la existencia de semejante Salvador o siquiera de una existencia futura. Fuera de la Biblia no hay. Dice, discerní que la Biblia presentaba precisamente un Salvador como el que yo necesitaba. Pero no veía como un libro no inspirado, está hablando como un deísta. ¿Ah? Su mentalidad deísta, aquí la está hablando, dice, no veía como un libro no inspirado pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades de un mundo caído. O sea, al estudiar se dio cuenta que tiene todas las respuestas.
me vi obligado a admitir que las Sagradas Escrituras debían ser una revelación de Dios. Admitió. Ahora, la pregunta, quiero que vayan pensando cómo fue que llegó a esa conclusión. Porque si él antes era deísta, ¿verdad? Y decía, no, ese libro es creación de hombre, lo que sea, ¿verdad? De repente ya está diciendo completamente lo contrario. Porque dice que el oír, el leer y el oír de la palabra de Dios. Y él de dice, ese modo es que la fe empieza, de ese modo la fe llega a nuestras vidas. A ver, Rocío. Pues ahí dice que él escudriñaba la palabra y dice discerní. Al decir discerní, quiere decir que estudió con detalle, dice toda la palabra, toda la escritura, o sea, ya sea como hay un versículo de la Biblia que dice que punto, coma, jote y todo eso no puede ser, ¿verdad? Saltado o esquivado, sino que todo tiene que ser leído y entendido, como dice ahí. Entonces, para mí la palabra discernir es cuando tú escudriñas profundamente, vas y buscas que un versículo diga lo mismo con otra parte de la Biblia en otro libro, que digan exactamente lo mismo, como dices tú, que se apoye una cosa con la otra para poder comprenderlo y que digas, oh, cierto, aquí también dice lo mismo, ¿verdad? Si lo dice en el Viejo Testamento y en el Nuevo, bueno, en ese tiempo ya había el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya coinciden, ¿no? Los que escribieron las profecías, por decir Daniel, ¿no? Que dijo cosas, o Abraham, que mencionó muchas cosas, Isaac y todos esos que estuvieron antes, que anunciaban, y ya después vio el libro del Nuevo Testamento y vio que todo eso que los del Viejo Testamento predicaron o ¿cómo se profetizaron? Se cumplió. Y todo se cumplió conforme a lo que habían dicho los otros. Entonces, para mí creo que eso es discernir, entender que sí se cumplió la palabra tal al pie de la letra, como se había dicho. Pero leyendo municiosamente, o sea, detenidamente, pues. ¿En qué otro o qué ejemplos se puede dar donde se puede usar el discernimiento? Discernimiento. Dime cualquier otro, yo creo que estás correcta, ¿verdad? Yo creo que sí es un buen punto la cual estás dando, pero se ocupa discernimiento, ¿verdad? Ok, entonces para poder comprender esa palabra discernimiento, ¿qué otro ejemplo hay o tú puedas dar en cuanto a eso? Yo sí te voy a dar un ejemplo. A ver, tú que sabes más que yo. Vamos a decir, mira, voy a sacar a ver si tengo, porque tal vez no tengo nada, ¿verdad? No, sí tengo, ok. Aquí tengo 2 billetes y vamos a decir que una es verdad y una es de mentira. Billete falso. Un billete falso y uno, ¿verdad? Se ocupa discernimiento para saber cuál es el verdadero y cuál es el, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué discernimiento tenemos para saber cuál es de verdad y cuál es de mentira? Revisarlo bien. Ok, se ve exactamente igual. Pero hay que revisar ciertos detalles del billete, ¿no? Ciertos detalles, ok, todo se ve exactamente igual. Pero si uno lo
busca bien hasta con lupa a lo mejor, porque entonces si no, ¿cómo se van a dar cuenta? Hay en las tiendas les ponen una marca, algo así, una pluma. Ok, pues yo te digo, Pero yo no yo, sé. yo te digo cómo, lo pones en la luz Ok. y ahí se puede ver otra carita, ahí adentro, es una marca para saber. Y aparte de esa, hay otra acá. Aquí hay un papelito ahí entre los dos papeles, donde se ve una marca también que nos indica que es verdadero. Sí. Cualquier billete que no tiene esas marcas, sabemos que no son verdaderos o que son verdaderos, ¿verdad? Ok, entonces igual, la Biblia nos da discernimiento para saber qué es correcto y qué no es correcto. Más fácil, yo le di tantas vueltas. Ajá. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso es lo que pasó con Guillermo Miller. Cuando dice discernir, dice que Dios es el que le está dando. Él se dio cuenta de algo que todo el mundo cristiano en ese tiempo no estaba no tenían ese discernimiento. No tenían lo que Dios les estaba dando a él. Entonces vamos a ver qué fue. ¿Verdad? Sí. Es Vamos más. a ver por qué le nació eso. Ajá. Vamos a ver cómo fue que recibió ese don para poder discernir. ¿Verdad? Pues dice. Sí, porque pues yo podría leer la Biblia y a lo mejor no comprenderla, porque nos pasa a muchos. ¿Ya? Leemos mucho y tal vez no alcanzamos a descubrir, ay, esto, ¿qué quiere decir? ¿O por qué pasó esto? ¿Verdad? Muchas cosas que no comprendemos. Y ahí mismo dijiste hace rato que muchos no entendían, ¿no? Hasta él mismo no entendía. Ahora, dice, llegaron a ser mi deleite. ¿Okay? Cuando antes era algo que lo había completamente rechazado, dice, ahora llegó a ser mi deleite al estudiar las escrituras, dice, encontré en Jesús un amigo. Encontré en Jesús un amigo. Ahora, estamos hablando de una persona que llegó a comprender profecías también, al estudiarla, ¿verdad? Entonces, en todo lo que había estudiado, el enfoque principal era que encontró en Jesús un amigo. Un amigo, ¿verdad? Y es lo que cada quien debería de tener esa experiencia también, ¿verdad? Jesús nos dice en qué estamos mal, pero también nos abraza con su palabra, nos da consuelo, nos hace saber que te perdono. Así les decía a los que llegaban a él a pedir perdón. María Magdalena, ¿verdad? Varias personas les dijo, ve y no peques más, ¿verdad? Entonces así también aquí antes se sentía bien mal, sentía que sentía la necesidad y ya encontró lo más precioso de las escrituras, un amigo. Dice, el Salvador vino a ser para mí el más señalado entre 10,000. Y las escrituras que antes eran oscuras y contradictorias se volvieron entonces antorcha a mis pies y luz a mi senda. Mi espíritu obtuvo calma y satisfacción. Encontré que el Señor Dios era una roca en medio del océano de la vida. La Biblia llegó a ser entonces mi principal objeto de estudio. Y puedo decir en verdad que la escudriñaba. ¿La qué?
escudriñaba. La escudriñaba. Eso no quiere decir que nomás la estaba leyendo, ¿verdad? Eso no quiere decir que nomás la estaba repasando a ver qué dice. A donde Dios me hable, dice uno, porque hoy dice, no, usted léala donde Dios le hable, ¿me acuerdo? Que uno dice, ábrala, y de ahí donde le abra es porque a Dios le está guiando ahí. Al decir escudriñar, sabemos que es más que nomás leer, Más que leer. ¿verdad? Significa que tomó tiempo para entender, tomó tiempo para buscar, encontrar diferentes formas para llegar a una conclusión. Ahora, a eso vamos a llegar. Pero bueno, hasta ahorita llegó a ser su deleite, llegó a ser algo maravilloso para él, ¿verdad? Ahora dice, encontré que no se me había dicho nunca la mitad de lo que contenía. O sea, estaba hablando acerca de lo que había escuchado en toda su niñez. Desde chiquito. Y así Desde nos pasa a chiquito, muchos. ¿verdad? Desde chiquito se le había hablado. Él fue bautista. Él había escuchado sermón tras sermón. Pero dice aquí que la mitad no se le había dicho todavía. Después de estudiar por su propia cuenta y escudriñar, dice, me admiraba de que no hubiese visto antes su belleza y magnificencia, y de que hubiese podido rechazarla. En ella encontré revelado todo lo que mi corazón podía desear y un remedio para toda enfermedad del alma. Perdí enteramente el gusto por otra lectura y me apliqué de corazón a adquirir sabiduría de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de su confesión pública. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, esto es la verdad presente de Pablo. En los tiempos de Pablo, eso fue la verdad que llevaban a todos, ¿verdad? Que había llegado el Salvador y solamente tenías que confesar, ¿verdad? De que Él realmente vino con esa información, ya, de acuerdo a lo que Él dice, serás salvo, ¿verdad? Pero hay más información ahí, ¿verdad? Podemos, al estudiar lo que pasó en la crucifixión de Dios o de Cristo, ¿verdad? Nos damos cuenta de muchas cosas. Nos llevaría a citas bíblicas tras cita bíblica para ver eso que estaba predicho acerca de él, ¿verdad? Sí. Pero aquí lo resume Pablo, y eso fue la verdad presente para ese tiempo, a dar saber acerca del cumplimiento de esas escrituras. Ok, hablando de su profesión de fe, de la forma como llegó a confesar a Cristo, dice aquí, Miller hizo entonces profesión de fe en la religión que había despreciado antes. Pero sus compañeros incrédulos, los deístas compañeros, no tardaron en aducir todos aquellos argumentos de que él mismo había echado mano a menudo contra la autoridad divina de las Santas Escrituras. O sea, todo lo que él había dicho se lo echaron encima, ¿verdad? Ajá. Dice,
él no estaba todavía preparado para contestarles, pero se dijo que si la Biblia, o sea, así mismo se dijo, pero que si la Biblia es una revelación de Dios, debía ser consecuente consigo mismo. O sea, él ya tenía la fe, ¿verdad? Aunque no pudo responder en ese momento a sus amigos, él sabía que ahí estaba la respuesta a todas esas cosas. Y llegó a investigarlas, por supuesto. Pero nota lo que sigue diciendo: y habiendo sido dada para instrucción del hombre, debía estar adaptada a su inteligencia. ¿Sí tiene sentido eso? Hablando de la Biblia o la Sagrada Escritura, dice, y que habiendo sido dada para instrucción del hombre, debía estar adaptada a su inteligencia. Resolvió estudiar las Sagradas Escrituras por su cuenta y averiguar si toda contradicción aparente, ¿ok? Estamos hablando, está diciendo, aparentemente estas cosas son una contradicción, pero que iba ir a investigarlo, asegurar para dar respuesta a esas contradicciones aparentes. No podía amonestarse, que no podía armonizarse. Sigue diciendo. Nota la primera cosa que tuvo que hacer Guillermo Miller para comenzar a estudiar. Dice, procurando poner a un lado toda opinión. ¿Cuál es esa palabra? Preconcebida. ¿Qué es una opinión preconcebida? Pues que estaba ya como, ya la habían formado ellos antes en sus mentes, ¿no? O sea, que ya habían formado en sus mentes una opinión. Una opinión en cuanto a lo que ellos entendían acerca de la Biblia. Procurando poner a un lado toda opinión preconcebida. ¿Ok? Antes de estudiar la Biblia, eso es lo que cada uno debemos hacer. Porque muchos, si venimos a la Biblia con las ideas que ya tenemos, cuando leemos algo que contradice eso, no vamos a estar listos para aceptar lo que Dios nos está dando. ¿Sí tiene sentido eso? O sea, el mayor ejemplo, el sábado. ¿Ah? Para todos sabemos que el sábado es un estudio que es bien clarita, ¿verdad? Pero si no fuera porque Dios de alguna manera se lo reveló a los pioneros de la iglesia adventista, ¿verdad? Muchos, porque ya tenían esa tradición desde años atrás, ¿verdad? De que el domingo es el día para ir a la iglesia, porque ya tenían eso en sus mentes. Cuando vino la revelación acerca del sábado, pues muchos batallaron, pues ¿cómo voy a cambiar de días? Si mis padres y los padres de mis padres y los padres de mis padres, todos guardaron el domingo. Aparentemente, ahí se encuentran con ¿cómo se dice? Dilemas, pues, dilema, un obstáculo.
para seguir, Ajá. para obedecer. Ajá. Sí. Ok. Entonces, ahí tenemos un buen ejemplo, ¿verdad? Sí. Y hasta la fecha eso sigue. Eso sí, Sí. eso sí. Ujú. Pero realmente lo que pasa aquí es porque tienen opiniones preconcebidas, ¿verdad? Ajá. Porque ya tienen una idea de lo que se les había enseñado. Ajá. Entonces, si comenzamos de nuevo de blanco, ¿verdad? De nuevo, y realmente estudiamos la Biblia de la manera como él llegó a estudiarla, porque recuerdan, él llegó a desechar la Biblia por completo. No quería nada. Él dijo, no, no puede ser, ¿verdad? Ajá. Lo que pasó es, al sentir esa molestia en él por lo que había pasado en esa batalla, lo llevó a querer saber, ¿verdad? Cómo Dios lo protegió. A querer saber más de lo que aparentemente no tenía explicación, ¿verdad? Lo primero que hizo antes de cualquier cosa era poner todas esas opiniones a un lado. Llegó sus propias opiniones, todo lo que él había entendido de deísta y también de bautista. Ajá. Todo eso lo tuvo que poner a un lado. Y luego dice, y prescindiendo de todo comentario, o sea, los comentarios había también en aquel entonces, había libros de libros acerca de la Biblia. Pero dice, él puso todo eso a un lado. Comparó pasaje con pasaje con la ayuda de las referencias marginales y de la concordancia. Okay. Las estas que dice referencias marginales son como la que me enseñaste del sábado. Sí, esos. Esas de la En algunas Biblias, reposo. Las tienen inmediatamente a un ladito, en algunas Biblias las tienen en medio, ¿verdad? Y las tienes que ligar, tienen un A, B, C, D, y todas esas las tienes que encontrar ahí en las referencias marginales. Okay. Antes, y uno no se imagina esas cosas, no. Ni sabía para qué era eso. Son notas. Por eso en algunas Biblias dice reposo, ¿verdad? Día de reposo, y luego ahí dice A un ladito. Sí. Buscas la letra A en medio, te dice la cita, Éxodo 28, y ahí lees, esto equivale a sábado, ¿verdad? Es algo que está allí para saber, ¿verdad? Sí. Entonces, y uno nunca se imagina que iba a estar ahí en esa letra oculta. Es lo único que usó Guillermo Miller. Esas referencias marginales y de la concordancia. O sea, a eso se basó. A eso se basó. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Sí, y tenemos más que lo que él tenía antes. Wow. Tenemos Google, tenemos un montón de aplicaciones para usar de referencias, ¿verdad? Para hacer una búsqueda bien fácil. Nomás pucho unos botones aquí y me manda cualquier libro donde quiera que quiero buscar una palabra, bien rápido. Aquí. Antes tenía que usar un libro así de grande y pasar por cada página, mirando cada frase que estaba buscando, y luego tenía que buscarla en la Biblia. Esos libros se llaman de estos concordancias. Concordancias. Y también hay otro que se llama como el que te dice que dice una palabra. ¿Diccionario? Diccionario bíblico. Me parece que las concordancias también tienen esa información, te dicen qué significan las palabras, los nombres de la Biblia. La concordancia que él usó se llama un Crudence Concordance. ¿Cómo? Crudence, así se llamaba la persona que la hizo. Crudence.
Entonces es lo único que usó. Y luego dice, prosiguiendo su estudio de un modo regular, ¿ok? Ajá. Y metódico. Regular y metódico. Entonces hay un método, ¿verdad?, que usaba. Y ese es el método que lo usaba regularmente. No usó diferentes. Era de una manera y solamente una. Dice, empezando con el Génesis y leyendo versículo por versículo, no pasaba adelante sino cuando el que estaba estudiando quedaba aclarado. O sea, no pasaba ese versículo sin entenderlo primero. Sin entenderlo bien primero. Mira. Mira. Y entonces ahí, si había algo que no entendía, ahí es donde agarraba la concordancia para buscar la palabra y luego buscaba la palabra a través de toda la Biblia para entender qué es el mensaje que estaba dando. ¿Ok? Dice, dejándolo libre de todo perplejidad. O sea, después de hacer esa aclaración. Esa investigación bien. Y eso es discernimiento, ¿verdad? Es el discernimiento. Ajá. No pasó a otro verso sin primero entender el que Eso iba es antes. discernir. Eso era discernir. Okay. Porque si hubiera seguido, pues, ¿qué iba a sacar de lo que acaba de leer? Claro. Ajá. Y muchos de nosotros lo hemos hecho. Sí, pues sí, así. Nomás lo leemos, oh, pues no lo entiendo, ni modo le sigo. O sea, no, él comenzó desde Génesis hasta el Apocalipsis y así verso por verso, verso por verso, verso por verso. Wow. Y no seguía hasta que entendía exactamente Qué lo que paciencia, estaba. porque yo digo, cuando acabo de leer la Biblia. Pero yo creo que como dice él, el Espíritu trabajó en él, ¿no? El Espíritu de Dios lo llenó de esa necesidad, ¿no? Sí. Entonces, para poder tener la paciencia mucha paciencia. Entonces, lo último que podemos decir es que él es uno de los pioneros de los que empezaron a creer en la iglesia adventista. Él es el pionero. El pionero. El pionero, había más, pero es el pionero que Dios escogió principalmente para comenzar lo que se conoce como el gran revivamiento, y a ese movimiento se les llamó adventista. Antes de ese movimiento no hubo adventista, ¿verdad? No había. Porque dijiste que adventista es ¿cómo se significa porque va a venir Cristo, ¿no? La venida de Cristo. Eminente venida de Cristo. ¿Cómo? Eminente. O sea, eso es lo que significa. Que pronto viene. Eminente. Eminente venida de Cristo. Porque recuerdan, ellos pensaban que Cristo venía en su tiempo. Ellos pensaban que al concluir las profecías, los tiempos de Daniel y de Levítico 26, ahí dice que al cumplirse eso, Jesús iba a venir. Ellos entendían eso. Y Dios, de una forma, ¿cuál es la palabra? No en inglés. Ajá, cuando algo pasa y aunque no pasó, ¿verdad? Pero Dios quiso que así fuera de todos modos. O sea, es... permitió que no pues sí lo pasara. permitió, pero hay otra palabra. Hay otra palabra que nos da a entender de que aunque eso no iba a ser, fue su no sé.
No. Después me vaya. Pero, anyway, o sea, Dios, a través de él, comenzó el movimiento adventista. Y fue por él que ese nombre existe. Adventista. Entonces no fue por Elena White. No. No, porque Elena White iba a escuchar. Ella escuchaba. Ella escuchaba las Sí. predicaciones de Guillermo Miller. Sí. Ella iba a escuchar. Fíjate. Ok. Entonces, Dice, cuando encontraba algún pasaje oscuro, solía compararlo con todos los demás textos que parecían tener alguna referencia con el asunto en cuestión. ¿Sí entendemos eso? Cuando pasaje oscuro. Cuando encontraba algún pasaje oscuro, algo que se le hacía complejo, difícil, complicado, ¿verdad? En ese momento solía, dice, compararlo con todos los demás. Y ahí sacaba la concordancia para poder buscar los otros pasajes que decían la misma cosa, ¿verdad? Parecían tener alguna referencia con el asunto en cuestión. Reconocía a cada palabra el sentido que le correspondía. ¿Ok? En el tema de que trataba el texto y si la idea que de él se formaba. De él se le formaba, armonizaba con cada pasaje colateral, la dificultad desaparecía. A eso se le llama en inglés proof text. ¿Okay? Cuando se usa un texto que habla de algo y hay otro texto que habla de la misma cosa. ¿Okay? Como un... ¿cómo dijiste en inglés? Proof text. Comprobante. Un texto comprobante. Con eso comprobaba que era... Que estaban hablando de la misma cosa. Que estaban en lo mismo. Sí. Que estaban en el mismo sentir, como dicen. Que estaban hablando del mismo tema. Ok. Dice... así cada vez que daba con un pasaje difícil de comprender, encontraba la explicación en alguna otra parte de las Santas Escrituras. A medida que estudiaba y oraba fervorosamente para que Dios le alumbrara. Los que antes le había parecido oscuro, se le aclaraba. Experimentaba la verdad de las palabras del salmista. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmos 119, 130. Y esto está en Conflicto de los Siglos 320. Okay. Todo este testimonio y casi todo lo que estamos leyendo acerca de él está en ese libro. Y ese libro fue escrito por la hermana White. Okay. Aquí vamos a ver este texto acerca de el método de estudio de Guillermo Miller. Segunda de Timoteo 2:15 dice: estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y si hay una forma buena de estudiarla, también hay una forma mala, ¿verdad? Pero Dios dice, para no ser avergonzados cuando Él venga, tenemos que trazar la palabra bien. Tenemos que encontrar cuál es esa forma. Y esa forma se le dio a Guillermo Miller. Y la tenemos que saber.
la nota abajo dice, en el año 1842, las 14 reglas de interpretación proféticas fueron publicados y hechos accesibles a las masas. Noten lo que dice aquí, señor Miller es un gran riguroso con las interpretaciones literales. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando él leía un texto, lo primero que él trataba de entender era en su forma literal. Un ejemplo, ¿ok? La Biblia dice, este es el que más me gusta y más simple, creo yo, ¿verdad? La Biblia dice que Dios tiene un hijo. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Nosotros entendemos eso como algo literal. No hay por qué llegar a una conclusión de que eso es Simbólico. Algo simbólico. No, eso no es simbólico. ¿Verdad que no? No. Ok. Eso no es O sea, simbolismo, no. Dios en algún momento, en edades en las cuales nosotros no sabemos, solamente Dios estaba allí cuando Él dio a luz a su hijo. La Biblia nos dice esto. Ok. Eso es interpretación literal. Y así es como Él se apegaba a solamente interpretar lo más que se podía literal. Ahora, dice, nunca admitiendo el figurativo, al menos, a menos que sea absolutamente necesario para tener el sentido correcto. Entonces, va a haber en las escrituras cosas que pues son simbólicas. Pues. Sí son simbólicas, pues, sí hay. pero solamente cuando sabemos cómo entenderlas simbólicamente, ¿no? Entonces es cuando las debe de uno aplicar, ¿verdad? Ahí es donde se aplica. ¿Y qué es simbólico? Sí, no. Simbólico es algo que parece, que se parece, pero no. Pues eso lo vamos a ver en las reglas. Okay. Esa respuesta la tenemos en las reglas. Pero si quieren un adelanto, no hay problema. Yo creo que la mayoría de nosotros ya lo hemos estudiado. La regla número, creo que es 8 de su regla dice que para entender cuando una palabra en la Biblia es figurativa, tiene que hacer violencia a la naturaleza. Una explicación, en Daniel capítulo 7 tenemos a las 4 bestias, ¿sí o no? Hay 4 bestias. Pues ahí sabemos que estas bestias que van subiendo del mar, ¿verdad? Es simbólico. Porque las bestias, eso ya está de una forma violenta, van en contra de lo que está establecido en este mundo, ¿no? Una mujer sentada sobre una bestia, con diferentes formas. No, cabezas y cuernos, ¿verdad? Una mujer sobre la luna, resplandeciendo con el sol. Eso es algo que no vemos en el mundo natural. Entonces sabemos que estas cosas son simbólicas, representan algo, ¿verdad? Y de hecho las vamos a estudiar más adelante para entenderlas bien. Pero bueno, así es como nos damos cuenta cuando algo es simbólico. Cuando algo es simbólico. Y sí hay varias cosas. El libro de Proverbios es un libro lleno de símbolos. De símbolos, ¿verdad? Sí. Okay. Estas historias de Jesús, las parábolas. Eclesiastés también, ¿no? Eclesiastés sí también tiene mucho. También tiene. Sí.
Cantar de Cantares también tiene También tiene símbolos. muchos símbolos. Sí. Ajá. Ujú. Pero bueno. Y Apocalipsis no le digo. Oh, pues, Apocalipsis. y Daniel. Ajá. Pero bueno. Daniel. Ujú. Ujú. Entonces, aquí el señor Miller es un gran riguroso con las interpretaciones literales. Ujú. Quiere decir que trataba lo más que podía de apegarse a lo literal, Ujú. siempre. Ujú. Al menos que él veía algo que simplemente hacía violencia con la naturaleza, pues no había otra explicación, tenía que ser figurativo, ¿verdad? Y ya después de ver que si era o no, Ajá. si era figurativo, entonces tenía que buscar qué representan ahora los símbolos, ¿verdad? Okay. Entonces es muy importante tomar, como estamos diciendo, ese discernimiento para saber cuándo es literal y cuándo es simbólico, ¿verdad? Ajá. Y ese es el discernimiento que Dios le dio Ujú. a través de las reglas, las cuales vamos a estudiar Ujú. después de este estudio. Ujú. Dice, a menos que sea absolutamente necesario para tener el sentido correcto o cumplir con el evento que se pretende señalar, sin duda cree inquebrantablemente en todo lo que enseña a los demás. Sus conferencias están intercaladas, perdón, con poderosas amonestaciones a los malvados y maneja el universalismo con guantes de acero. Ujú. Ok, no sé si saben lo que representa ese... Universalismo. Ajá, sí, No. ¿no? Bueno, Del universo, digo, de todo el no, eso fue una creencia en sus días y todavía está, pero ya no se llama así. Ya están, ¿Ya no es la Iglesia Universal? pues eso sería la Iglesia Católica, pero no está hablando de eso, está hablando de los que creen que el milenio va a ser 1000 años de paz aquí en la tierra. Eso es lo que es. Ajá, esa es esa creencia. Pero bueno, porque él pudo aclarar ese engaño. Ese engaño. Y ellos no usan las reglas. No usan las reglas que Guillermo Miller usa. Y por eso es que él pudo, como dice aquí, maneja el universalismo con guantes de acero. Porque pudo combatir eso y explicar que todo eso era un gran engaño. Pero todavía existe, nomás para que tengamos en mente. Pero si usamos las reglas, igual nosotros veremos que vamos a poder saber las doctrinas falsas y todo eso para tener claridad. ¿Ah? Ok. A ver cuánto más tenemos aquí. Un momento. Bastante. No, nomás son... Eso es bastante. Bueno, si gustan, pues sería otra parte, pero el otro va a ser más pequeño, o lo podemos terminar. Ok, pues ya estamos aquí, si es día de reposo, pues qué más que leer, ¿verdad? ¿Comenzamos a qué horas? A las 6:30. Y luego también nos pausamos porque hizo la llamada. Si puedes, se está descargando. Ok, nomás tenemos 5 más. Vamos a tratar de... there you go. Ok, dice rechazo entre los ministros. Eso es lo que Guillermo Miller estaba
experimentó Experimentando. entre los otros, porque recuerda, él sobresalió, ¿verdad? Sobresalió porque Dios lo estaba mandando con un mensaje. Y los otros ministros, cuando se dieron cuenta de esto, nota lo que pasó. Los ministros y el pueblo declararon que las profecías de Daniel y de Apocalipsis eran misteriosos o misterios incomprensibles. Pero Cristo había llamado la atención de sus discípulos a las palabras del profeta Daniel relativas a los acontecimientos que debían desarrollarse en el tiempo de ellos. Y les había dicho, el que lee, entienda. El que lee, entienda, ¿verdad? Dice, y la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede comprender es rebatida por el título mismo del libro, Revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y los que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Eso está en Apocalipsis 1 al 3. Ahora nota lo que dice. El profeta dice, bienaventurado el que lee. Hay quienes no quieren leer. Dice, la bendición no es para ellos. Sí, que no hay bendición cuando no queremos leer la Biblia. Pero aquí está diciendo el Apocalipsis. Sí. Dice, bienaventurado el que lee este libro. El libro de Apocalipsis. El libro de Yo Apocalipsis. he oído con bastantes predicadores que oigo que no hay bendición si no lees la Biblia. Dice, y los que oyen, hay algunos también que se niegan a cualquier cosa relativa a las profecías. La bendición no es tampoco para esa clase de personas. Y guardan las cosas en ellas escritas. Muchos se niegan a tomar en cuenta las amonestaciones e instrucciones contenidas en el Apocalipsis. Ninguno de ellos tiene derecho a la bendición prometida. Todos los que ridiculizan los argumentos de la profecía y se mofan de los símbolos dados solemnemente en ella, todos los que se niegan a reformar sus vidas y a prepararse para la venida del Hijo del Hombre, no serán bendecidos. Dice, pues tiene que ver, yo me imagino. Dice, ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana? Es un misterio revelado, un libro abierto. Y eso nos dimos cuenta, o nos vamos a dar cuenta más de esto cuando estudiamos acerca de el libro que fue sellado en el libro de Daniel, pero luego iba a ser revelado. Se le iba a quitar el sello, pues. Iba a ser revelado. Dice, el estudio de Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel, y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia, dadas por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Nota lo que sigue diciendo. Dice, un violento rechazo. Los que rechazaron el primer mensaje, recuerden, habíamos mencionado el primer,
y el segundo y el tercer ángel de Apocalipsis 14, de 6 al 13. Dice, los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir el beneficio del segundo. Tampoco pudo beneficiarse o beneficiarles el clamor de medianoche, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel. Ahora, nosotros estamos viviendo ya después de 1844. Quiere decir que nosotros somos los que están mencionados aquí, que entramos bajo el tercer ángel. ¿Ok? Vamos a poder descifrar eso más cuando vemos el primero, el segundo y el tercero, en el cual ya hemos estado viviendo desde mucho tiempo ya, ¿verdad? Ahora, dice aquí que para nosotros que entramos después, tenemos que conocer cuál es el primero y el segundo. Porque estos dos son los que nos preparan para poder entrar. ¿A dónde? Al tercero. En el tercero, pero nos preparan a entrar en el lugar santísimo del santuario celestial. Eso es lo que hace el primero y segundo, y también el clamor de medianoche. Si no sabemos qué son esos mensajes, no podemos entrar a ese lugar. Es lo que nos dice aquí. ¿Ah? ¿Quién lo escribió? La hermana White. Esto está en Primeros Escritos 260, párrafo 1. Y dice, y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado a estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Si no conocemos bien estos mensajes, no podemos ser beneficiados. Es lo que nos dice. Ahora, un llamado. A San Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en las gavillas para el granero celestial o manojos para los fuegos de la destrucción. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nota lo que dice aquí. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Nadie debe estar en oscuras. Dice, ¿por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las escrituras? Porque es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas. O sea, eso lo leí mal, es una pregunta. ¿Por qué es que tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Y luego aquí nos dice la respuesta.
es resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. ¿Qué es lo que revela los engaños de el enemigo? El estudio del Apocalipsis. No, luego digo. El estudio del Apocalipsis es el que nos dice de todos los engaños de Satanás. Por esto Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría, el estudio del Apocalipsis pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía. Oigo yo que muchas personas le dicen, vamos a leer el Apocalipsis. No, este me da miedo, ¿verdad? Sí. Y es por eso. Sí. Es por eso. La bendición no es para ellos. No. Nota lo que dice aquí. Tenemos aquí, estamos entre las calles que se van cruzando. Y dice, the good way. Y luego rest, descanso. El buen camino y descanso, ¿verdad? Están en el mismo, la misma dirección. Dice, las sendas antiguas. Jeremías 6:16. Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas, ¿cuáles? Antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Aquí está, ¿verdad? ¿Cuál es el buen camino? Y andar por él. ¿Y cuál es el resultado? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos. No andaremos. No quieren andar por el camino bueno. No. No quieren descanso. No. ¿Verdad? Pero nosotros sí. Entonces, por eso es que estamos estudiando. Por eso es que estamos aquí juntos. Para notar lo que dice el verso 16. Puse también centinelas, que es un centinela. Como guardián. Es un guardián, ¿verdad? Que va vigilando cuando venga el enemigo. Dice, puse también centinelas sobre vosotros que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Pero ellos dijeron, no escucharemos. No escucharemos. ¿Verdad? Gracias, muchas personas que dicen, no, yo así como estoy, así, mi amiga, la que tengo de años de amiga, así me dice, a mí déjenme como estoy. Sí, es Ustedes sigan su iglesia y a mí déjenme así como estoy bien. Y en esos casos uno no puede hacer nada, pero pues sí, no por lo menos hicimos el intento, ¿verdad? Orar, nomás nos queda. Y orar, orar para que algún día Dios pueda darles esa le toque necesidad de buscarlo, ¿verdad? Entonces, al detenernos en los caminos, hay quienes nos apuntan o nos señalan, ¿verdad? El camino correcto. Sí. Nota lo que dice aquí. Esto también es de Primeros Escritos 256, párrafo 1. Muchos de los que aceptan el tercer mensaje no habían tenido experiencia en los dos anteriores, ¿verdad? Lo que habíamos mencionado. Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos, ¿verdad? O sea, él se dio cuenta, muchos iban a entrar después, ¿verdad? Y iba a poner sus ojos en ellos para que ellos no puedan recibir los primeros dos. Sin embargo, Dios nos dio la luz de esos dos y están grabadas en la historia para que nosotros sepamos, ¿verdad? Para que podamos entrar al lugar santísimo, dice. Pero bueno, sigo leyendo, dice, pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. Y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores les indicaban, ¿qué? Les indicaban el camino del santuario celestial. Ok, entonces el tercer ángel nos dirige al lugar santísimo. Esa es la obra del tercer ángel. Pero
los primeros dos, dice, otra vez, los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores, los primeros dos, les indicaban el camino del santuario celestial. ¿Sí? Sí. Entonces, si el tercer ángel nos está dando la atención hacia el lugar santísimo, pues ¿cómo vamos a llegar ahí si ni siquiera sabemos el camino al santuario? ¿Sí tiene sentido? Sí. Entonces realmente no hemos ni siquiera llegado al lugar santísimo. Si todavía no hemos escuchado los mensajes anteriores que nos dan el camino para entrar a ese lugar, para saber dónde está el santuario. Dice, muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de las verdades de los mensajes angélicos y aceptándolos gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el santuario celestial o celeste. Estos mensajes, el primero, segundo, tercero, y también hay un cuarto, dice, mensajes me fueron representados como un áncora para el pueblo de Dios. ¿Qué es una áncora? No sé. Hugo sí sabe. No. ¿Nunca han andado en un barco? Ah, sí, no hemos andado casi, pero Nunca. No, yo sí nunca me he hemos subido visto. a un barco. ¿Usted, don Rafa? Alguna vez me pasé en un río con un barco. No. Y, Un poquito. ok. Una lancha tal Una vez. vez. Y no tenía ¿Áncora es un ancla? un ancla. Ay, un ancla. Ujú, Ok. es un ancla. La están llamando ahí de áncora. ¿De qué sirve la ancla? Áncora. Para fijar el barco que no Para que no se vaya sola, ¿no? Ajá, no se Para lo que lleve no, el mar. para que no se lo lleven las ondas del mar. Las olas. Las olas del mar. Ujú. Los mensajes, los primero, segundo, tercero mensajes fueron representados como una ancla Como una para el ancla. pueblo de Dios. Okay. Entonces, si no tenemos esos mensajes, ¿qué está pasando? Nos llevan las olas. Pues nos están llevando las olas. Nos esparcen Ya por todo el estamos bien perdidos en el mar ahorita. Nos lleva sin estos mensajes. Estamos náufragos, ¿sabes? Dice, quienes los comprendan y aceptan quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Exacto. Okay. Bueno, pues ahí vamos a terminar hoy. El próximo viernes vamos a comenzar con el estudio de las 14 reglas, una por una. ¿Verdad? Okay. A ver cuánto podemos abarcar en cada estudio. Hoy nos pasamos un poquito, pero pues algunos... De bendición porque siempre... Sí, claro, pero había unos espacios así que pues, que a veces ¿verdad? no, Tuvimos que detenernos un momento. Fuera como fuera, como dices, una gran bendición. Para mí es también una gran bendición poder compartirlo y prepararlo, así que espero que también lo hayan recibido.